Buenas noches a todos ustedes. En esta ocasión nos presentamos para iniciar la clase correspondiente a este día sábado, en el cual nosotros vamos a tener como tema principal lo que son los estados de choque. En clases anteriores nosotros ya estuvimos revisando todo lo que era la definición de alguna manera de lo que consiste un paciente en paro cardiorrespiratorio. A grandes rasgos sabemos que el estado de choque es muy amplio. ¿Por qué? Porque vamos a manejar muchos conceptos. Sin embargo, es importante que ustedes como futuros profesionales de enfermería y que ya han estado trabajando con pacientes en un ambiente hospitalario, sean capaces de identificar cada uno de los factores de riesgo que va a producir un estado de choque en un paciente. ¿Por qué? Porque las guías de práctica clínica de la Asociación Americana del Corazón establecen estándares que nos dicen específicamente cuál es el tiempo de sobrevida que puede tener un paciente. Por eso es importante que ustedes identifiquen los diferentes signos y síntomas que se producen en los diferentes tipos de choque. ¿Para qué? Para prevenirlo. Un paciente que llega a choque difícilmente recupera la vida y la función. Recordemos que en este ámbito las guías de práctica clínica de la AJA nos dicen que debemos de salvaguardar la vida en un menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo de espera que reciba los primeros auxilios nuestro paciente, entonces difícilmente va a ser más viable que sobreviva. Y si sobrevive, pues las consecuencias o las secuelas de algún órgano o aparato o sistema pudieran ser determinantes para una calidad de vida en condiciones adecuadas. No obstante que recordemos que para hablar del estado de choque, nosotros primeramente vamos a hablar de todas las características que lo definen. Y de manera general, pues nosotros sabemos que esto se debe porque las células reciben un aporte inadecuado de oxígeno. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque nosotros vamos a ver diferentes mecanismos por los cuales la célula no recibe este oxígeno. Hay una disminución del oxígeno en la célula y obviamente como el oxígeno es uno de los componentes fundamentales para que nuestras células realicen sus procesos metabólicos de manera natural, pues entonces no se va a llevar a cabo y lo que va a producir por lo tanto son cambios en los diferentes tejidos, órganos y sistemas. Va a haber un mal funcionamiento. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en una etapa de anaerobiosis. ¿Qué significa esto? Donde todas las reservas de oxígeno con las que cuenta nuestro cuerpo van a empezar a ser gastadas de manera indiscriminada, al grado de que vamos a llegar a algo que se llama metabolito final y es el ácido láctico. El ácido láctico, por lo tanto, se dice que es un producto de degradación o de descomposición resultante del metabolismo fallido de las células. Y obviamente, pues la causa más importante por la que no va a recibir la suficiente sangre, o más bien no va a recibir la suficiente cantidad de oxígeno a nuestra célula, es por una fisiología propiamente cardíaca. ¿Por qué? Porque recordemos que en la fase cardíaca nosotros debemos de comprender tres fenómenos que pasan aquí o que suceden en este órgano tan importante, lo que es la precarga, es decir, cuando se va llenando, se van congestionando las aurículas de sangre, mientras el ventrículo izquierdo se está contrayendo de manera violenta para producir el gasto cardíaco, que es mi tercer fenómeno que a mí me interesa. El gasto cardíaco, recordemos que es la economía del volumen de sangre que maneja mecánicamente mi cuerpo a lo largo de 60 segundos. Y nosotros sabemos que nuestro gasto cardíaco es de 4 a 6 litros por minuto. Entonces, imagínense qué tan importante es que ustedes, en un momento determinado, cuando se presenten las diferentes complicaciones, ya sea de una enfermedad o de un evento crítico de paro cardiorrespiratorio, ustedes sepan actuar. Eso es lo primero que les debe de quedar claro a ustedes, que un paciente que está en estado de paro o de choque, como se le denomina en un hospital, entre en ese momento, ustedes tienen que tomar como consecuencia acciones inmediatas para mejorar esta perfusión del tejido o de los tejidos del paciente. Recordemos que los diferentes tipos de choque
van a tener diferentes tratamientos y también van a ser diferentes las causas. En la clase pasada nosotros veíamos que las condiciones que pueden predisponer un paciente a paro, pues son aquellas condiciones como la hipoxia, la hipovolemia, los hidrogeniones o lo que denominamos acidosis metabólica, lo que son la hipopotasemia o hiperpotasemia. Hay otras condiciones que también pueden ser reversibles como el tamponadie cardíaco, trombosis venosa de las coronarias, trombosis pulmonar, lo que es el neumotórax a tensión y los tóxicos. Y recordemos que todos estos problemas pues no son ya propiamente antiguos, sino más bien hay algunos que han ido retomando cierta relevancia por las condiciones de mortalidad de nuestra población, sin dejar de lado que una de las principales causas de mortalidad de nuestro país, pues sigue siendo el infarto agudo de miocardio. Más allá de todas las complicaciones que se está presentando epidemiológicamente en nuestro país por la pandemia, seguimos teniendo un elevado número de casos de pacientes que fallecen por enfermedades cardiovasculares. Y bueno, en este sentido, recordemos que la clasificación etiológica del estado de choque nos va a llevar a que nosotros identifiquemos cuáles son los 5 tipos de choque. Y aquí nosotros en este gráfico vamos a identificar primordialmente 3, que es el cardiogénico, cuando tenemos una función o el cese de la función del corazón, el hipovolémico porque no hay una cantidad de volumen circulante suficiente que garantice la autonomía de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Y en el aspecto microvasogénico, nosotros vamos a tener 3 tipos de choque: séptico, neurogénico y anafiláctico. Sin embargo, todavía por ahí nosotros podemos encontrar en algunas bibliografías, y de hecho sí lo existe, es lo que nosotros llamamos el choque mixto. El choque mixto es aquel que se condiciona cuando se presentan 2 o más tipos de choque en una persona. Es decir, que pueden estar en interacción 2 tipos de choque simultáneamente con el mismo paciente y que las secuelas o complicaciones de uno o del otro finalmente sí van a repercutir de manera importante en el índice de probabilidad de sobrevida de la persona. Ahora bien, vamos a ver que nosotros como enfermeros, les recordaba yo primeramente, tenemos que identificar cuando un paciente se está chocando, cuando te dicen tu paciente se está chocando. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, ya lo vimos, primero que nada es la definición del estado de choque. En segundo término, vamos a ver las causas o las enfermedades que están coexistiendo con el entorno del paciente y de ahí nosotros vamos a valorar las condiciones que se presentan, sus signos vitales. Para esto es bien importante, como lo vimos en clases pasadas, que hagamos una correcta valoración de los signos vitales. ¿Por qué? Porque los signos vitales me van a representar el estado hemodinámico de la persona. Y cuando hablamos de hemodinamia, acuérdense que hablamos de la homeostasis que existe entre el funcionamiento de todos los órganos y aparatos y que conforman cada uno de los sistemas. De tal manera, cuando hablamos de choque, una de las primeras manifestaciones clínicas que vamos a ver en todos los pacientes van a tener que ver o relacionarse directamente con la piel, con los riñones y el sistema nervioso central. En el caso de la piel, vamos a ver que el paciente puede llegar a tener una piel fría, pegajosa, pálida. En cuestión de los riñones puede haber oliguria, es decir, que las cantidades del gasto urinario vayan disminuyendo conforme pasan las horas. Y en el caso del sistema nervioso central, vamos a ver que el paciente puede llegar a un estado de conciencia que se denomina estupor. Y esto también ya lo vimos en la valoración inicial de enfermería. Entonces, cuando nosotros estamos valorando estos 3 principales cambios que se van a presentar sistémicamente en el paciente, ahora sí tenemos nosotros que enfocarnos directamente en los parámetros de los signos vitales. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros vamos a tener diferentes alteraciones. En el caso del estado de choque, nuestro paciente puede llegar a tener taquicardia. Y acordémonos la taquicardia en los diferentes escenarios de la vida, es decir, en las diferentes edades de las que nosotros transitamos a lo largo de nuestro andar por este mundo. Vamos a ver que el paciente puede tener taquipnea, es decir, que está aumentando su número de respiraciones o la profundidad de las respiraciones es todavía mayor a las normales, que la coloración de la piel y las mucosas empiecen a tornar pálidos.
Esto ya me está hablando de un síndrome que nosotros lo consideramos como vasoconstricción. ¿Por qué? Porque la misma construcción que están teniendo los vasos sanguíneos está condicionando que el flujo sanguíneo cada vez sea menor hacia la circulación distal o a la circulación periférica. De ahí que nosotros también veamos esa palidez en el paciente. En estados más avanzados en el choque, por ejemplo, vamos a ver que la coloración tiende a ser más azulada o más amoratada, o también se le denomina como piel marmórea. ¿Por qué? Por la falta de circulación sistémica. Vamos a ver que también la presión arterial va a ser un factor determinante para decir si mi paciente realmente, aunados a todos los signos y síntomas que acabo de mencionar, se encuentra o no se encuentra en estado de choque. Aquí lo primero que vamos a ver es que mi presión arterial, mi parámetro de referencia siempre va a ser de 120/80. Vamos a ver que en la tablita que yo les proporcioné en la clase pasada de signos vitales, hay parámetros que me establecen la hipertensión, pero no manejamos en ningún momento todos los signos y síntomas que pudieran potencialmente ser complicación de una hipotensión arterial. En este caso, toda la presión que sea menor de 90/50 ya es un riesgo importante o un signo inminente de estado de choque. Para eso es importante que ustedes vayan a valorar completamente cada uno de estos signos vitales. ¿Por qué? Porque los signos vitales van a también mantener ciertas variaciones hemodinámicas dependiendo de la complicación que esté presentando su paciente mismo. Es decir, vamos a ver que puede haber taquicardia, sí, pero como compensación de la taquicardia, el corazón va a disminuir su gasto cardíaco, por lo tanto vamos a tener hipotensión. Va a aumentar la temperatura corporal, probablemente, pero como no hay un gasto cardíaco suficiente, de ahí que se deriven hipotermia quizás, y también vamos a ver la coloración de la piel. El estado psicológico del paciente, que también es otra constante importante a valorar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que son pacientes que normalmente van a tener un estado constante de inquietud, ansiedad, puede haber apatía o letargo cuando alguna de las complicaciones ya empiezan a ser más evidentes en nuestros pacientes. Recordemos que no siempre todos estos signos y síntomas van a ser característicos de una persona a determinado tipo de choque. Es decir, cada tipo de choque de los que les mencioné hace unos minutos van a tener diferentes signos y síntomas o manifestaciones clínicas. En general, estos son, digamos, como que los que van a convivir los diferentes pacientes en los diferentes tipos de choque. Todos van a coincidir en estos signos y síntomas, pero se pueden agregar otros dependiendo de la etiología del estado de choque. Ahora, algo que nosotros debemos de conocer en el estado de choque es la forma en la que nuestro cuerpo responde ante la necesidad del oxígeno de las células y de la perfusión sistémica. Primero nosotros tenemos un reflejo barorreceptor. Este reflejo barorreceptor se refiere a que ante la disminución del gasto cardíaco, vamos a ver que nuestro sistema nervioso central automáticamente se activa en la parte vegetativa que es en el sistema nervioso simpático. Y este en el sistema nervioso simpático, por consecuencia, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Recordemos ahí las funciones del sistema nervioso simpático y parasimpático. Luego, cuando se incrementa la frecuencia cardíaca, empieza a haber una redistribución de flujo sanguíneo, es decir, todo este flujo sanguíneo que normalmente no estaba llegando de manera normal a toda la economía del organismo, empieza a tener una proporción del 70% en específico hacia el hígado. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver que empieza a regularse el glucagón y el cortisol, que dijimos que son dos sustancias importantes en el metabolismo de angiotensina 1 y angiotensina 2 para regular la presión arterial, de ahí que pueda bajar la presión arterial. Una vez que se restablece este flujo sanguíneo, recordemos que también otro de los órganos que empieza a sufrir y que también empieza a compensar su funcionamiento en base a esta redistribución de fluidos corporales es el riñón. Aquí la reducción y redistribución del flujo renal va a permitir que se active el sistema regina-angiotensina-aldosterona, lo que les mencionaba hace ratito. ¿Para qué? Para reducir el filtrado glomerular, es decir, que de alguna manera nos ayude a retener un poco más los líquidos todavía en nuestro cuerpo, que no pierda más líquido
y por lo tanto se incrementa el sodio y el agua para que pasen al espacio intravascular y tratar de compensar la hipoperfusión que está teniendo mi paciente como consecuencia de los cambios propios del estado de choque. Aunado a esto, recordemos que otro de los órganos que también va a tener una importante repercusión sistémica van a ser los pulmones, porque va a haber daño en la membrana alveolo-capilar. Esto pues obviamente no me va a permitir que se lleve a cabo una hematosis adecuada. Recordemos que la hematosis es el intercambio de gases que se lleva a cabo de manera directa en la membrana alveolo-capilar y que permite el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Por lo tanto, mi paciente va a empezar a tener datos de insuficiencia respiratoria. Y esta insuficiencia respiratoria como consecuencia, pues va a traer condiciones poco alentadoras en cuanto al estado de conciencia de mi paciente. Vamos a ver cambios en la coloración de la piel y vamos incluso a ver desaturación de oxígeno. Algo que también lo estamos viendo mucho de moda hoy día con los pacientes con coronavirus, la desaturación de oxígeno. Y esto pues obviamente ya me empieza a hablar de que mi paciente se empieza a complicar y que incluso puede llegar a ser necesario otro tipo de tratamiento para tratar de restablecer todas estas funciones. De ahí que en casos ya más graves o más críticos, la misma Asociación Americana del Corazón nos dice qué es lo que tenemos que hacer cuando hay un paciente en paro fuera del hospital, pero también nos marca el camino que debemos de seguir cuando estamos dentro de un hospital. Ahora, recordemos que la respuesta orgánica al estado de choque también tiene que ver con un paciente o con diferentes causas que pueden condicionarlo, entre ellas el paciente politraumatizado. El paciente politraumatizado, pues obviamente por la respuesta que pudiera tener el sistema inmunológico, el factor activador de plaquetas, que pudiera formar alguna trombosis, pacientes quemados, que son pacientes que tienen una invasión extrema de todo su organismo por agentes externos y que nos pudiera llevar, vamos a ver que este es uno de los principales pacientes que nos van a llamar mucho la atención porque son pacientes que se van a complicar demasiado. La respuesta celular a la hipotensión, pues aquí acuérdense que es por la consecuencia de la reabsorción del sodio y del agua dentro de la célula para tratar de disminuir la pérdida o las pérdidas que se pudieran tener y tratar de restablecer el flujo normal de todos los tejidos en la circulación sistémica. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a la etiología del estado de choque, vamos a ver que uno de los principales choques que vamos a ver en los hospitales es el paro cardiorrespiratorio. Y aquí hablamos del paro cardíaco. Una de las causas que más lo van a producir, pues son la contusión torácica, taponamiento cardíaco, embolia aérea, infarto agudo a miocardio, que este es el diagnóstico más común de todos los que estamos mencionando, miocarditis o alguna arritmia cardíaca. Las arritmias cardíacas, recordemos que son como resultado de trastornos que con el paso de los años, y es muy común en adultos mayores que este tipo de arritmias se empiecen a presentar. De ahí que pues nosotros, para poder determinar qué pudiéramos estar manejando o encontrando con este paciente, pues vamos a utilizar nuestras herramientas diagnósticas, en este caso primordialmente el electrocardiograma, porque el electrocardiograma nos va a reflejar la actividad eléctrica del corazón. Y no solo eso, sino también nos va a determinar el funcionamiento, nos puede orientar hacia ubicar el sitio que está sufriendo de nuestro corazón por la falta de irrigación sanguínea, o bien si el sistema del flujo coronario no está siendo suficiente porque hay una arteria obstruida, entonces vamos a identificar con un electrocardiograma todo lo que nosotros conocemos como signos y síntomas de angina cardíaca o una angina de pecho, que puede ser estable o que puede ser inestable. Y esto lo sabemos por las guías de práctica clínica que nos inculcan en los diferentes centros hospitalarios. El tratamiento del choque cardiogénico la mayoría de las veces se va a resolver a través de dos formas. Una que es el tratamiento trombolítico. El tratamiento trombolítico es en donde nosotros empleamos sustancias que van a ayudar a que se disuelva el coágulo para tratar de reperfundir la zona afectada del corazón. Antiguamente utilizábamos una mnemotecnia que se llamaba MONA, donde la M correspondía a la M de morfina, el O a la O de oxígeno,
la N a los nitratos o nitroglicerina y la A de aspirina o de ácido acetilsalicílico. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que todos estos elementos son una piedra angular en el tratamiento inicial de la angina de pecho o del preinfarto, como en algunos otros cardiólogos pudieran mencionarlo. Por un lado, la morfina se considera un analgésico opiáceo potente que nos va a ayudar a disminuir el dolor del paciente. Ese es uno de los principales signos que nosotros debemos de atender en el infarto. No solo va a controlar el dolor, sino que también va a ayudar a que las arterias coronarias tengan una mejor expansión, permitiendo que el flujo sanguíneo sea de mejor calidad. No obstante que eso no va a resolver el problema de la trombosis coronaria. Recordemos que hay otro tratamiento que lo vamos a mencionar más adelante. El oxígeno, porque ya vimos que ante la disminución de la concentración de oxígeno en la célula y en los diferentes tejidos, nuestro paciente sí es candidato principal para que se le suministre oxígeno por los diferentes dispositivos de oxigenoterapia con los que contamos, desde puntas nasales, mascarilla reservorio, un BiPAP quizás si pudiera ser posible, o ya cuando estamos en un RCP avanzado donde tenemos que instaurar una vía aérea avanzada, utilizamos lo que nosotros conocemos como intubación endotraqueal. Y la de aspirina, que nos va a ayudar a que efectivamente dentro de la sangre las plaquetas no se sigan conglomerando en la zona de obstrucción para evitar que nuevamente se vuelva a obstruir ese conducto arterial y facilitar la circulación de la sangre en ese lugar afectado. Los nitratos o la nitroglicerina pues también nos van a ayudar de alguna manera a compensar algunos signos vitales, entre ellos la presión arterial y el dolor en el caso de los pacientes también que tienen una situación crítica con el dolor. ¿Sale? Actualmente también no solo este tratamiento está siendo utilizado, o más bien dejando de ser utilizado, en algunos hospitales del sector privado o público se sigue utilizando. Sin embargo, es importante que conozcan que también existe una sustancia, un medicamento que por cierto es muy caro, que se llama Actilice o Metalice. La sustancia activa se llama factor tisular del plasminógeno humano. Estos medicamentos lo que hacen es, a diferencia de la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, es decir, que no va a permitir que las plaquetas se unan entre sí para formar un trombo, lo que hace este medicamento Actilice y Metalice va a hacer que se van a adherir directamente hacia el coágulo sanguíneo y van a interrumpir la cascada de coagulación. Es decir, van a impedir que la fibrina se forme. La fibrina, acuérdense que es ese coágulo. Entonces van a actuar sobre la trombina y tromboplastina para que no se conjuguen y no se forme la fibrina, que es ese coágulo que está obstruyendo el flujo sanguíneo de las arterias. Y pues obviamente este tratamiento se hace tanto en unidades de urgencias como en unidades de terapia intensiva bajo una monitorización continua. Aunque ojo, tanto para el tratamiento trombolítico inicial que les había mencionado de la nemotecnia mona y también el tratamiento en base al factor activador del tisular plasminógeno humano, hay una fase de ventana, es decir, que vamos a tener un tiempo de inicio que son de 4 horas desde que inició los signos y síntomas de mi paciente con dolor y los datos de angina, en los que yo voy a poder utilizar este medicamento. Fuera de las 4 primeras horas, automáticamente ya no es viable el tratamiento porque hay un mayor riesgo de que pueda generar ciertas complicaciones. Ahora bien, cuando por ejemplo, este primer tratamiento, que es la trombolisis, no fue candidato a mi paciente, entonces ahora lo que sigue es algo que se llama cateterismo cardíaco. Y en la actualidad es el principal tratamiento quirúrgico que podemos decir que es altamente efectivo con el infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque a través del cateterismo, donde se introduce un catéter a través de la arteria femoral o de la radial que nosotros podemos ingresar por estas dos vías, vamos a ver que llegamos hasta el corazón y a través de un fluoroscopio nosotros vamos a ver el tránsito de la circulación arterial y vamos a identificar la zona de obstrucción y cuando se identifica la zona de obstrucción se hace un procedimiento que se llama angioplastía coronaria. La angioplastía coronaria es la inserción de un stent o de un puente que consiste en la colocación de una malla de metal sobre las paredes de las arterias, de tal manera que no se vuelvan a cerrar,
se elimina el coágulo, se aspira y nuevamente se reperfunde esa zona que fue afectada por el infarto o por el coágulo sanguíneo. De tal manera que se restablece el flujo sanguíneo y mi paciente pues de alguna manera tiene un pronóstico mucho mejor a la evolución clínica del padecimiento. Y recordemos que el tratamiento, ya sea fibrinolítico o quirúrgico, siempre el objetivo va a ser devolver la funcionalidad de la bomba cardíaca, en este caso de la sístole y la diástole, que le permita perfundir adecuadamente todos los tejidos del cuerpo del paciente. Esto es en cuanto al tipo de choque cardiogénico. Vamos a ver que un segundo estado de choque es el estado de choque neurogénico. Y este es un estado de choque en el que nosotros vemos involucrados al sistema nervioso central o alguno de los componentes que lo conforman. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a ver que la principal causa es un dolor intenso, interviene el sistema nervioso autónomo, por lo tanto, aquí nosotros vamos a ver algunos factores o algunos ejemplos de qué lo puede producir. Espero hayan recordado algunos de los, no sé, personajes importantes de la vida diaria, como lo fue Michael Schumacher, que fue un piloto de carreras que esquiando se golpea contra una piedra y tiene una sección medular o trauma medular. Entonces el paciente queda cuadripléjico y pues posteriormente a la evolución de este caso clínico finalmente fallece, así como algunos otros personajes, por ejemplo, como el torero Rodolfo Rodríguez, que también recibió un fuerte impacto a nivel de columna cervical, el paciente queda cuadraplégico y también, pues obviamente esto tiene que ver con la afección neurológica que sufrió su médula espinal y por lo tanto también fallece. Otros diagnósticos o manifestaciones clínicas de este cuadro característico de choque, vamos a ver la hipotensión arterial sin taquicardia. Aquí puede ser una situación completamente distinta a lo que estábamos manejando con el estado de choque cardíaco. Puede haber vasoconstricción cutánea. Dijimos que ahí sí hay algunos síntomas que pueden coincidir. No disminuye la tensión arterial diferencial y pues el tratamiento de este tipo de padecimientos normalmente se van a mejorar las condiciones con la restitución del volumen. Fármacos vasoactivos después de la restitución de líquidos, como puede ser aminas simpaticomiméticas como la dopamina o dobutamina o norepinefrina, vigilancia de la presión venosa central y esto para estar monitorizando también el estado hemodinámico de mi paciente, la oxigenoterapia que ahí también es otro de los puntos en los que va a coincidir en los diferentes estados de choque. Otro estado de choque que también vamos a ver que tiene ciertas diferencias con relación a los que ya vimos es que es una respuesta inflamatoria grave por agentes causales gram negativos y endotoxinas. Normalmente el estado de choque séptico se origina cuando hay dos o más agentes infecciosos circulando en el torrente sanguíneo de un paciente. Y pues obviamente como consecuencia empiezan a generarse toxinas en todo el cuerpo y estas toxinas empiezan de alguna manera a perjudicar el funcionamiento de todos los órganos y sistémicas, algo que nosotros conocemos como síndrome de falla orgánica múltiple. Aquí nosotros, para diferenciar el estado de choque, vamos a ver que se agrega un signo vital que no lo habíamos tocado, pero que en este caso sí es importante que lo mencionemos, la fiebre. La fiebre normalmente es la manifestación a esta respuesta sistémica grave que tiene el paciente por la invasión de estos agentes infecciosos. Y por lo tanto va a haber una alteración funcional orgánica, tanto del riñón como del pulmón. Y ahí vamos a ver, como les decía, las diferentes formas en las que se va a empezar a descompensar este paciente. Va a haber taquicardia, vasoconstricción cutánea, vamos a ver oliguria hipotencial, la piel que va a estar fría, va a haber una coloración un poquito rosácea y el paciente algo que va a presentar durante todo este tiempo es algo que se llama crisis bacterémica. La crisis bacterémica es cuando ya nuestro cuerpo está empezando a dar una manifestación franca de que algo está ocurriendo a nivel circulatorio. Disminuye la resistencia vascular periférica, por lo tanto hay daños en las terminales de los capilares. Y el diagnóstico del estado de choque séptico, más allá del cuadro clínico que nosotros pudiéramos identificar plenamente y francamente,
nosotros también vamos a apoyarnos de elementos de diagnóstico como laboratorios, en donde la primera necesidad que vamos a ver es que haya un aumento de la cuenta leucocitaria, trombocitopenia, que disminuyan las plaquetas, leucopenia, que estén disminuidas las células leucocitarias y por lo tanto pueda decirse que ese paciente está inmunocomprometido. Por lo tanto, el tratamiento, al igual que en el estadio de choque neurogénico, vamos a ver que es la restitución de volumen, pero agregamos antimicrobianos de amplio espectro o antibióticos de amplio espectro, glucocorticoides, bicarbonato de sodio, drenar los focos sépticos. Aquí es ya directamente atender las causas o las múltiples causas que llevaron de la infección al estado de choque séptico. Y nuevamente les repito la reposición de volumen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, algo que modifican todos los estados de choque de cualquiera que estemos hablando, siempre va a ser la perfusión tisular cuando está disminuida. Ahora bien, vamos a hablar del choque hipovolémico, que el choque hipovolémico sigue siendo una importante consideración en diferentes procesos patológicos. ¿Por qué? Porque aquí es cuando vamos a ver que hay una disminución del volumen circulante. En los otros estados de choque vimos que en el caso del paro cardíaco había una cese de la función del corazón y por lo tanto no había un bombeo adecuado. Ahora, puede haber un funcionamiento cardíaco, una función de bomba quizás adecuada, pero si no hay un volumen que pueda compensar el metabolismo de todos los órganos, aparatos y sistemas, entonces condicionamos esto que se llama choque hipovolémico, que puede ser por una hemorragia, pero también hay otras condiciones que lo puede provocar. Vamos a ver pacientes con quemaduras, vamos a ver pacientes con alguna enfermedad gastrointestinal, perdón, en donde vamos a ver deposiciones diarreicas, vamos a ver vómito, deshidratación, pérdida de electrolitos y al final del día, pues esto nos va a llevar a una descompensación hídrica. Vamos a ver pacientes que tienen hemodiálisis o que tienen diálisis peritoneal. Cuando no se realizan adecuadamente sus procedimientos, vamos a ver que también hay una deshidratación, un desequilibrio hidroelectrolítico que me va a condicionar, por lo tanto, una pérdida de volumen que es importante para mantener la homeostasis de mi organismo en general. Por lo tanto, aquí nos marca que para un choque hipovolémico vamos a ver que debe de haber una pérdida del 7% del peso corporal. Recordemos que independientemente de que nosotros seamos gorditos, chaparros, altos, delgados, es exactamente el mismo volumen. Obesos de acuerdo al peso ideal es lo que podríamos nosotros calificarlo. En niños de 80 a 90 mililitros por kilogramo de peso es como podemos estadificar el tipo de choque, porque vamos a ver que dependiendo de la pérdida de volumen circulante que tenga el paciente, es también el grado de choque que va a tener. Y la clasificación en el caso de una hemorragia, pues vamos a ver que puede ser de primero, segundo, tercero o de cuarto grado. ¿Y esto de qué va a depender? Pues ya les mencionaba yo, va a depender básicamente de la cantidad de volemia que se esté perdiendo. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver que en el choque hipovolémico de primer grado tiene que haber una pérdida de volumen del 15%, más o menos de 750 mililitros. Algunas bibliografías te pueden hablar incluso de 500 mililitros, porque a partir de ese volumen empieza a haber cambios importantes en nuestro organismo. No sé si alguno de ustedes ya haya donado sangre alguna vez o hayan tenido la experiencia de que algún familiar haya ido a donar sangre. Normalmente en los bancos de sangre no te quitan más de medio litro. Por lo tanto, cuando te quitan esa parte de tu sangre o ese volumen de tu sangre, los pacientes normalmente suelen ponerse pálidos, fríos, sudorosos, taquicárdicos y pueden incluso hasta desmayarse, porque ya son signos francos de que hay una hipovolemia, porque les disminuye el volumen de sangre circulante. Ajá. Vamos a ver aquí los signos y síntomas que pudieran de alguna manera identificarse en este primer grado, como los acabo de mencionar. Entre 500 y 750 mililitros, aquí sí la bibliografía nos falla un poco, es cuando tenemos un segundo grado franco de choque hipovolémico, porque ya va a haber una situación más estresante, porque nuestro cuerpo ya va a tener una respuesta sistémica mucho más violenta
Vamos a ver que hay angustia, hay taquipnea, hay incremento de la tensión arterial diastólica y que va a haber taquicardia. Entonces aquí sí es importante que ustedes hagan ese énfasis entre lo que está presentando su paciente con relación a los signos vitales para determinar qué grado de hipovolemia mantiene en ese momento. Vamos a ver que para cuando pasamos al tercer grado, nosotros vamos a ver que es un 30 al 40%, ahí sí, 2 litros, prácticamente viene siendo entre 1,5 litros y 2 litros cuando tenemos un tercer grado de hipoperfusión. Y cuarto grado cuando ya hay más del 40%, es decir, cuando ya hay más de 2 litros de sangre que se han perdido como consecuencia de una hemorragia. Y pues obviamente a mayor cantidad de volumen, los signos y síntomas que va a presentar mi paciente, pues todavía van a ser más complicados y van a ser de alguna manera más riesgosos de que mi paciente tenga un pronóstico pues no favorable para la vida o para la función. Recordemos que el diagnóstico tanto médico como de enfermería siempre tiene que estar enfocado en la calidad de vida. Por un lado, la vida misma y por otro lado, que la función sea correcta. Aquí nosotros vamos a ver entonces una tablita en donde clasificamos los 4 grados del choque hipovolémico, en donde vamos a ver que efectivamente hay un volumen perdido y cómo se van a empezar a manifestar los signos y los síntomas de las personas en base a los signos vitales que nosotros podemos clasificar aquí. Esta sí les sugiero que la tengan muy presente porque en algún momento determinado, pues ustedes van a decir y van a saber clasificar de acuerdo a la severidad de sus signos vitales en qué estadio se encuentra su paciente. Al finalizar la clase les voy a proporcionar algunas guías del RCP básico que nosotros tenemos que realizar con el paciente en el estado de choque. Estas guías de práctica clínica que ustedes van a ver en video son los protocolos de atención que nosotros debemos de seguir con los pacientes que traen algún estado de choque. Normalmente, ya sea cualquiera de los tipos de choque que vayan ustedes a ver, el destino prácticamente es el mismo, a una falla orgánica que condicione un cese de todas las funciones vitales y que de ahí ustedes tengan que participar en algo que se llama reanimación cardiopulmonar básica, por ejemplo, cuando estamos fuera del hospital, y una reanimación cardiopulmonar avanzada cuando estamos dentro del ambiente hospitalario. Recordemos que el código alfa o el megacódigo, como lo van ustedes a ver en los videos, se refiere a la atención por los diferentes especialistas del equipo multidisciplinario para favorecer la vida del paciente. Ahí es en donde ya contamos con monitores, medicamentos, el carro de emergencia, anestesiólogo, enfermera A, enfermera B, terapia intensiva, banco de sangre, rayos X, etcétera, etcétera. Todo este equipo de multidisciplinarios lo que va a hacer es tratar de recuperar la vida o la circulación espontánea nuevamente del paciente que ha caído en paro. Recordemos que las guías de práctica clínica de la Asociación Americana del Corazón se van actualizando conforme pasan 2 años. Ahorita nosotros técnicamente venimos desfasados 2 años. Prácticamente se van a volver a reactualizar estas guías y posteriormente se van a sacar el año que viene, si no me equivoco, si no este año, los cambios que se han hecho en los algoritmos de la Asociación Americana del Corazón. Vamos a hablar ahora de otro tema que, si bien es completamente diferente del paro cardíaco, paro respiratorio y de los tipos de choque, cuando tenemos heridas que sí son de una complejidad, vaya, digámoslo así, sí van a tener una repercusión sobre mi paciente. ¿Por qué? Porque pudiera ser una herida, sí, pero no sabemos qué tan complicada pueda ser. Y de esa complejidad vamos a determinar el tratamiento o vamos a determinar qué secuencia de
de intervenciones pudiera requerir este paciente. Primeramente vamos a definir a la herida como toda lesión traumática de la piel. En algunas otras bibliografías lo van a encontrar como el deterioro de la integridad cutánea o la pérdida de la continuidad de la piel y también de las mucosas, con solución de continuación de las mismas y afectan variablemente estructuras que están alrededor o adyacentes a ellas. Es una interrupción de la integridad tisular por traumatismo, alguna intervención quirúrgica o trastorno médico subyacente como consecuencia de algún procedimiento, etcétera, etcétera, invasivo que pueda tener el paciente en este sentido. Y las vamos a clasificar. Cuando hablamos de heridas, recordemos que hablamos de diferentes clasificaciones que va a tener mi paciente. Por un lado, vamos a ver a las causas. Cuando, por ejemplo, pueden ser profundas, según su riesgo de infección, según la complejidad, les hablaba yo, cuando son por agentes químicos o cuando es una herida quirúrgica. Esta es la clasificación nominal más frecuente que vamos a tener que evaluar cuando nos estemos presentando frente a una herida. De acuerdo a la causa, es decir, a los agentes que la pudieron provocar, vamos a ver en primer lugar las más comunes que son las punzantes. Por ejemplo, objetos puntiagudos. En el caso de nosotros, personal de la salud, pues no estamos exentos de sufrir punciones por agujas, biseles, lancetas, etcétera, etcétera, en un hospital. Que pueden ser punzantes, sí, pueden ser superficiales también, pero vaya, de estas, de acuerdo con la causa de las lesiones, pueden considerarse como las más peligrosas. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos ver el orificio de entrada de la punción, pero no sabemos qué tanta afectación pudiera tener en el interior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, pacientes que son asaltados y que sufren heridas por cuchillos, por picayelos o por desarmadores. Nosotros vemos el orificio de entrada, pero nosotros no vemos, quizás, qué daño se está produciendo por dentro. Si hay la punción de un vaso de sanguíneo importante, si hay la punción de un nervio, si hay la punción o desgarramiento de un tendón, de un ligamento. Entonces eso nos va a condicionar una complicación que puede ser grave. Cuando son heridas cortantes, objetos con filo, normalmente pueden ser agujas, navajas de rasurar, bisturí, tijeras, etcétera, etcétera. Punzocortantes por objetos puntiagudos y filosos que no nos dejarán de mentir todos los que nosotros manejamos a diario en el ambiente hospitalario. Abrasiones, por ejemplo, cuando son causadas por fricción, en el caso de los pacientes ortopédicos que tienen el uso de férulas o aparatos que les aprietan o de algunas fajas que están colocadas sobre la piel y que de alguna manera pues van a tener ahí como consecuencia lesiones de la epidermis, que es la capa más externa de la piel, laceraciones que son más o menos parecidas a las abrasiones. Sin embargo, aquí vamos a ver que hay, aparte del daño de la epidermis, hay desgarros de tejido y por lo tanto, pues vamos a requerir de curaciones o de algunos otros cuidados específicos para este tipo de heridas. Cuando son heridas abulsivas, en este caso, pues la definición dice que es una lesión con desgarro y destrucción del tejido. Suele suceder por maquinaria pesada, por ejemplo, los que vemos en las noticias que su mano se prensó con una máquina de trabajo, las mordeduras de perro, por ejemplo, o de algún otro animal, cuando hay amputaciones, cuando hay una pérdida de un fragmento o una extremidad completa, que estas en sí básicamente son las clasificaciones que tenemos en relación por los agentes causales que producen las heridas. Vamos a ver que aquí tenemos un ejemplo de los diferentes agentes causales que producen las lesiones. Tenemos la amputación, que dijimos que la amputación era por la pérdida de un fragmento de una extremidad o de una extremidad misma. Cuando son abulsivas, aquí vemos cómo se desgarra completamente la piel y en cirugía plástica esto se le denomina colgajo,
que tiene que ser reparado mediante puntos de sutura. Aquí en el caso de la amputación, pues tenemos que ver si tenemos el fragmento de la pieza que está amputada, si se puede reinjertar y si no, pues tendríamos que hacer un muñón para salvar la integridad de esta extremidad. En este caso se tienen que afrontar con puntos de sutura o bien si a lo mejor el colgajo ya está incompleto para cubrir toda la zona, normalmente se utilizan injertos de diferentes zonas de nuestro cuerpo. Aquí vemos una lesión por aplastamiento y que incluso esta lesión no solamente nos pudiera hablar de un daño en los tejidos, sino también vean la deformidad. Pudiéramos hablar entonces de una fractura que pudiera estar complicada por esta misma lesión que está teniendo nuestro paciente. Cuando tenemos heridas, por ejemplo, punzantes, yo les decía, no sabemos qué tan profunda es la intensidad de la penetración del objeto que está produciendo la herida. Ajá. Cuando son abrasiones o cuando son laceraciones que únicamente se involucra la piel, sí, pero hay un desgarro aparte. Y ahí tenemos esa exposición de tejido. Vamos a ver que de acuerdo a la profundidad, porque no solo vamos a ver las lesiones que se van a clasificar de acuerdo al agente causal, sino también a la profundidad que compromete su integridad de la persona. Vamos a clasificarlas como superficiales. En este caso, pues solo atraviesan la piel. Cuando tenemos una lesión, por ejemplo, de las capas de la piel, en este caso lo que es la epidermis, la dermis y la hipodermis, profundas cuando ya llegamos hasta el tejido subcutáneo, y cuando son penetrantes, cuando penetran alguna cavidad como la boca, el abdomen, la vagina o el ano. Y de alguna manera, cuando son perforantes también, atraviesan todo el cuerpo. Ahí nosotros podemos incluso anexar lo que conocemos como heridas por proyectil de arma de fuego. Tienen orificio de entrada, tienen orificio de salida. Lo mismo pudiera ser un cuchillo cuando estamos preparando algún alimento, que se nos va el cuchillo por la palma de la mano y tiene una salida. Esas son heridas perforantes. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo más claro de este tipo de heridas. Tenemos herida cortante, ya sabemos que es por objetos metálicos. Ajá. Herida lacerante, que aquí a lo mejor tenía, no sé, una fricción con algo y vean las lesiones que condicionó. Amputación traumática, cuando hay una herida penetrante, a lo mejor los ejemplos son muy drásticos, pero son casos que podemos llegar a ver en un hospital. Y claro que el manejo va a depender mucho va a depender de las condiciones clínicas que presente mi paciente. Recordemos que ante este tipo de situaciones que podemos propiciar a que por la situación tan intensa del dolor, mi paciente pueda cursar incluso con un choque neurogénico. Y esto es por la misma intensidad del dolor que lo puede llegar a producir. Y bueno, de acuerdo con el riesgo de infección que tiene una herida, vamos a ver que también tenemos heridas no infectadas. Las heridas no infectadas son aquellas heridas que dependiendo de la condición que la haya presentado o precedido, ajá, no tiene signos característicos de infección. Vamos a ver ahorita cuáles son las características de una herida limpia y de una herida infectada. Herida limpia. La herida limpia, cuando los bordes son nítidos, se pueden diferenciar a simple vista. El fondo puede ser sangrante, no hay cuerpos extraños ni zonas necróticas y aparte no hay supuración. Esto se considera como una herida limpia y que por sí misma va a cicatrizar, va a empezar a repitelizar todo ese tejido para conformar la nueva piel. Herida infectada con más de 12 horas de evolución. Aquí vamos a ver que sí es importante que identifiquen ustedes estas características, que los bordes con afectación no es sangrante y se objetivan cuerpos extraños, es decir, se alcanzan a visualizar residuos y hay zonas necróticas. Ahí sí es bien importante que ustedes vean eso. ¿Cómo vamos a saber adicionalmente que está infectada? Porque hay salida de material purulento, secreción amarillenta, verdosa, porque no cicatriza y aparte porque hay a lo mejor aumento de volumen, hay edema, hay calor, puede haber un olor un poco desagradable en la zona de la piel en donde está esta herida. Y aparte clínicamente el paciente se puede presentar con fiebre y taquicardia. Heridas por armas de fuego, lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? Cuando pueden ser diferentes tipos de calibres de armas,
nosotros también podemos identificar y presuponer el riesgo que puede tener el paciente. No es lo mismo, por ejemplo, una herida por arma de fuego por una bala expansiva a una de 9 milímetros, de 25 milímetros. ¿Por qué? Porque van a ser completamente lesiones y daños a órganos y tejidos también de maneras muy diferentes. Heridas por mordedura de perro, en este caso también pueden ser heridas por mordeduras de seres humanos, que paradójicamente la mordida del ser humano pues es la que se considera dentro de las mordidas más peligrosas por la cantidad de microorganismos que nosotros tenemos en la boca. Y bueno, tenemos lo que también conocemos como herida quirúrgica. Una herida quirúrgica también se puede clasificar como limpia, aquella en donde las mismas características que mencionamos hace unos momentos, el apósito puede estar limpia o puede haber un sangrado, pero los bordes de la piel se diferencian, están afrontados, no hay edema, no hay cambio de coloración en la piel o en la periferia, no hay fiebre, no hay taquicardia, no hay dolor incluso, o puede haber el dolor propio de la cirugía o del procedimiento, pero no hay ningún compromiso tegumentario o sistémico. Limpia, contaminada, cuando a lo mejor sí la herida puede estar limpia, pero que empezamos a ver con el tiempo de evolución que lleva mi paciente de recuperación de su procedimiento quirúrgico, que empiece con datos de infección. A lo mejor aquí ya vamos a ver el otro contexto, que es lo que es la herida contaminada. Pudo pasar de limpia a contaminada. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue un drenaje que dejaron, fue una herida abierta que dejó el cirujano como tratamiento de la intervención que realizó y se empieza a contaminar. Y ya dijimos que los datos de infección van a ser precisamente el cambio de coloración, fiebre, taquicardia, enrojecimiento, endurecimiento de la piel, dolor, salida de secreción purulenta, olor y cambio en la temperatura de la piel. Vamos a ver que está sucia o infectada también cuando vemos residuos, tejido necrótico o tejido de reepitelización no conjugado. Y a esto pues le llamamos las famosísimas aftas o de alguna manera como una especie de secreción medio filamentosa o mucosa que pudiera confundirse incluso con pus. De hecho, ya la pus es como tal un dato clínico de infección como tal de estas heridas. Y bueno, propiamente dentro de las heridas, también algunas bibliografías a ustedes les van a tocar ver que se denominan las quemaduras. Las quemaduras es dentro de los problemas médicos quirúrgicos más importantes que tenemos, porque yo les decía al inicio de la clase cuando empezamos a abordar el tema de choque. La quemadura pues es una condición clínica que puede potencializar gravemente a mi paciente en muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver que su cuerpo se encuentra invadido de diferentes formas. La quemadura, por lo tanto, es una lesión producida por agentes físicos o químicos, y ahí vamos a ver cuáles son los principales agentes que las pueden producir y que lo producen desde una leve afectación del tegumento superficial hasta la destrucción total de los tejidos implicados. Es decir, que vamos a tener una severidad de la quemadura muy, muy, muy grave. Las características que diferencian la quemadura de otras lesiones de la piel, pues es básicamente la rápida destrucción del tejido cutáneo y la pérdida importante de líquidos que se puede producir. De hecho, esta es la condición clínica que a mí me interesa más que ustedes comprendan, que ante una quemadura los principales cambios que se van a producir, acuérdense cuando vimos lo que fue choque séptico. En choque séptico dijimos que el proceso o la fisiopatología del choque como tal es un proceso inflamatorio sistémico. En una quemadura también se va a dar un proceso inflamatorio sistémico, pero ojo, aunque son dos problemas completamente diferentes, la etiología y los mecanismos de los que producen tanto el choque séptico como la quemadura son completamente diferentes. Ahora, en el caso de la quemadura, vamos a ver que de acuerdo a su origen, recordamos que puede ser el calor, cuando es un calor sólido, directo con la fuente de calor y que pueden ser profundas y de poca extensión. A lo mejor cuando nos sentamos en un lugar muy caliente, por ejemplo. Líquido, cuando por ejemplo vemos que el niño se acerca hacia donde está cocinando la mamá, ya está hirviendo agua, leche o algún caldo, por ejemplo, y que el niño jala accidentalmente la olla
y se le vierte este líquido o el aceite, a este tipo de quemaduras por líquidos calientes se les van a denominar escaldaduras. Líquidos inflamables como pudiera ser el petróleo, el alcohol, la gasolina. Y pues obviamente aquí algo que yo les hago hincapié mucho a ustedes, el tratamiento es no aplicar agua, porque comúnmente lo que hacemos o lo que hacen la mayoría de las personas que no tienen el conocimiento sobre el manejo de una quemadura, pues es inmediatamente aplicar agua fría. Y esto no, al contrario, va a condicionar mayor daño, va a aumentar el dolor y va a aumentar las complicaciones de la quemadura. Paradójicamente, nosotros a nivel hospitalario nos hemos preguntado, entonces, ¿qué hago en una quemadura? ¿Qué se hace en una quemadura de primer grado, por ejemplo? O ya, si nos queremos ir hasta de segundo y tercer grado, ¿qué hacemos? La respuesta, muchos dicen, es que hay unos que dicen aplica agua fría, otros que aplica agua tibia, otros que agua caliente. Realmente el mismo manejo para la quemadura, cualquiera que sea, no va a funcionar. Vamos a exacerbar las complicaciones o vamos a propiciar a la destrucción de mayor tejido. En este caso, lo ideal es que nosotros utilicemos papel aluminio. ¿Por qué el papel aluminio? El papel aluminio nos va a mantener, por un lado, aislada del ambiente la parte afectada de la piel o la extremidad incluso si fuera a ser necesario, y lo que hace el papel aluminio es guardar el grado de calor de esa extremidad. Es decir, ni va a perder ni va a ganar calor. Por lo tanto, se va a mantener eutérmico, se va a mantener en una temperatura que probablemente me va a dar mayor tiempo de hacer una acción pronta en un hospital y que le voy a dar un tratamiento más efectivo con antibióticos, con algunas otras terapias de infusiones intravenosas o una sedación superficial quizás para controlar el dolor. Pero este es un manejo inicial que nosotros tenemos que darle a estos pacientes. Por ejemplo, en este caso por llamas, el agente implicado pues aquí necesariamente es el fuego. Las fibras sintéticas pueden seguir ardiendo sin evidencia de llama. Ojo, también eso es bien importante que lo consideren cuando la etiología de las quemaduras puede ser por calor. Y paradójicamente, vuelvo a repetir, también una condición que produce quemaduras es el frío. El frío, ¿por qué? Porque va a producir hipotermia, eritema de pie de trinchera y pie de inmersión, producidas por congelación, cuando la temperatura es inferior a menos de 0, a menos de 5 grados centígrados. Y obviamente, pues entre el frío se utiliza también en algunos procedimientos quirúrgicos como la crioterapia, ajá, pero pues en una situación donde no se controle esto o la exposición del paciente hacia estas condiciones, puede presumir entonces una quemadura por frío. Vamos a ver que también hay quemaduras por otro agente causal, que es la electricidad. Atmosférica puede ser por un rayo, produce parada respiratoria y muerte inmediata. ¿Por qué? Porque va a haber lesiones arborizadas, es decir, el flujo eléctrico al penetrar en nuestro cuerpo va a empezar a transcurrir a través de nuestro cuerpo y va a buscar una salida. Y obviamente ahí es en donde se refiere eso con lesiones arborizadas. Industrial por una conducción eléctrica, terapéuticas por el caso de la desfibrilación, y esto es un tratamiento que utilizamos mucho en algunas arritmias cardíacas, como lo es la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, cuando no tiene pulso, que tenemos que revertir la función de ese corazón con descargas eléctricas. Eh, y bueno, este tipo de lesiones, a pesar de que son pequeñas, eh, tienen una grave afectación hacia todas las estructuras. Recordemos que nuestro cuerpo también maneja en nuestro interior terminales nerviosas. Las terminales nerviosas al final de cuentas funcionan a través de algo que se llama potencial de acción. Este potencial de acción a su vez está condicionada por electrolitos y acuérdense que los electrolitos son células o partículas, perdón, que manejan carga eléctrica. Entonces, de alguna manera, una quemadura va a tener una afectación muy grande a nivel de todos los órganos y de todos los tejidos, porque van a producir necrosis, de coagulación también en el paso de la corriente eléctrica. Aquí hay una complicación que se llama coagulación intravascular diseminada y esto es como consecuencia de esta quemadura por electricidad
Pueden provocar arritmias cardíacas en el mejor de los casos. A lo mejor no se muere el paciente de manera inmediata, pero sí condiciona una taquicardia, puede una arritmia y que tengamos que tener un tratamiento nuevamente con electricidad para revertir ese ritmo caótico que tiene nuestro paciente. Ahora bien, tenemos agentes químicos como lo son los ácidos o las bases. Ácidos como el ácido acético o ácido clorhídrico, amoníaco, sosa cáustica o jabón. Y en este caso, ojo, lesión y destrucción tisular, incluso tras neutralizarlo, actúan hasta que se eliminan. Entonces aquí es bien importante no agregar en ninguno de los dos casos agua, porque la combinación con el agua puede complicar aún más la quemadura. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo, de acuerdo a estos grados que vamos a poder clasificar las quemaduras. En esta situación tenemos un ejemplo de las quemaduras de primer grado. Aquí vemos una quemadura por los rayos del sol y que son muy comunes de visualizarlos en pacientes cuando se van a playas o ahí donde hay zona de mucho sol. Incluso en la Ciudad de México, cuando estamos expuestos a muchas cantidades de sol o a radiación solar, pues se producen y producen estas marcas que nosotros vemos aquí en la piel, ¿no? Automáticamente pues ya vimos que tenía puesto el paciente, ¿no? Y aquí vemos que los cambios de la piel no están completamente comprometidos. De hecho, lo que se lesiona es la epidermis, que es lo más común en este tipo de quemaduras. No hay complicaciones como tal a cierto modo, pero sí es importante que identifiquen estos signos y síntomas que pueden complicarse, porque a lo mejor esto es más grave y vamos a tener algo que se llama quemadura de segundo grado. En estas quemaduras vamos a ver que hay una afectación de la dermis superficial. Se conservan folículos pilosos y glándulas sebáceas y se infectan aumentándose en profundidad. Ojo con este detalle. Puede haber aquí dos características que también me van a hablar de una quemadura de segundo grado. Por un lado, los flictenas o ampollas, que es un signo cardinal, es un signo omnipotente de que es una quemadura de segundo grado. Y son resultado del edema que se produce en la piel como consecuencia de la exposición a la temperatura. Si se retiran las frictenas, puede haber un rocío hemorrágico, es decir, puede haber un sangrado. Pueden ser exudativas e hiperémicas, que pueden tener un aspecto rosáceo. Normalmente son muy dolorosas, que también es otro síntoma cardinal. Y normalmente las curaciones o estas heridas sanan de 15 a 20 días si no se contaminan. Ojo, lo recomendable en estas quemaduras es tratar de evitar que se revienten estas flictenas o ampollas. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a ver que aquí se concentra una gran cantidad de líquido que potencialmente se puede infectar porque es una vía de entrada para todos los microorganismos. Acuérdense que la piel en este sentido está débil porque está alterada su integridad y por lo tanto hay una respuesta sistémica inflamatoria y se puede infectar. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que son las quemaduras de segundo grado. Veamos que aquí efectivamente hay una parte de la piel que está comprometida y que aquí es en donde vemos la formación de estas flictenas o ampollas y que normalmente deben de sanar. Ojo, aquí en esta imagen, por ejemplo, estamos manejando que son quemaduras de segundo grado, pero de la mano. Acuérdense que más adelante vamos a ver algo que se llama clasificación de los riesgos de las quemaduras en base a su profundidad, a su extensión corporal y también dependiendo del órgano que esté afectado. Un paciente que tiene quemaduras así como este es automáticamente candidato para hospitalización. ¿Por qué? Porque es una extremidad. Imagínense que se llegue a infectar, que se llegue a complicar y que tengan que amputar la extremidad por las complicaciones de una quemadura. Entonces, sí tiene que manejarse hospitalariamente para manejo de estas quemaduras con antibióticos intravenosos. Difícilmente puede funcionar un tratamiento en casa. No digo que no lo sea posible, pero es muy difícil que estos tratamientos mejoren en la casa. ¿Por qué? Por muchas circunstancias del entorno, los propios cuidados que pueda tener el paciente. Y ya hablamos de tercer grado de las quemaduras.
Cuando ya la afectación pues es muy grave. Hay totalidad del espesor de la piel, incluso las estructuras subyacentes, incluidos lo que es el tejido subcutáneo, los músculos, los huesos, algo que ya se dice que puede ser como una carbonización total, en cuyo caso serán de cuarto grado. Hay algunas bibliografías incluso que los manejan hasta de 4 grados. Para fines prácticos en nuestro país solo los clasificamos a 3 grados, pero ojo, también pueden encontrar ahí bibliografías que les digan que de 4 grados. La apariencia pues es un escara carbonáceo, blanco nacarado. ¿Por qué? Porque hay una destrucción absoluta de todas las estructuras y de todo el paquete vascular. ¿Hay dolor? Pues yo les sugiero que también aquí la primera pregunta que se deben de hacer, ¿dolerán o no dolerán? Son indoloras, ya no les va a doler nada a los pacientes por la destrucción completa de las terminales nerviosas. Entonces, cuando vean una paciente o algún paciente con quemadura de tercer grado, probablemente sí veamos que puede haber dolor, a lo mejor en las zonas proximales a la lesión, pero propiamente de la quemadura del sitio afectado, ya no vamos a nosotros a percibir por parte del paciente ese dolor. Por sí mismas no tienen capacidad de regeneración y van a requerir siempre cirugía precoz. Puede haber pérdida del miembro de la quemadura. Aquí sí es prácticamente inminente que esa extremidad se pierda o esa parte. Y aquí nosotros vemos las características de una quemadura de tercer grado. Vamos a ver la afectación que tiene toda la piel, más las estructuras subyacentes de la piel, hasta llegar a incluso el músculo, hueso. Y aquí vemos las características físicas de lo que sería una quemadura de tercer grado. Normalmente este tipo de quemaduras pues ya nos requiere un manejo, como ya lo mencionábamos, por un lado un manejo quirúrgico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a lo mejor hay necesidad incluso de amputar esta extremidad, y no solo eso, sino también controlar algunas otras complicaciones como puede ser una hemorragia, un proceso infeccioso, un choque neurogénico por el dolor que pudiera percibir el paciente al momento de la amputación, porque es muy traumático. Entonces aquí sí es bien importante que ustedes vean estas características. Y bueno, algo a lo que nosotros en este momento les explicaba hace un ratito, vamos a ver que existen diferentes formas de poder evaluar las quemaduras de acuerdo a su extensión. La superficie corporal quemada, ¿qué es esto que significa? SSQ, superficie corporal quemada. Dependiendo de la profundidad de la extensión, vamos a tener esta clasificación nominal. Esta regla que utilizamos se llama regla de Wallace o regla de los 9. Para que se acuerden y se les haga más fácil, acuérdense que es la regla de los 9 o regla de Wallace, en donde nos estipula las diferentes regiones corporales y el grado de porcentaje que se le otorga para determinar el grado de la superficie corporal quemada, de tal manera que sumadas todas estas cifras me dan un total de 100% de superficie corporal. Lo mismo vamos a ver en el caso de los niños. Para los niños nosotros utilizamos una escala que se llama Lund-Browder. Esta escala de Lund-Browder vamos a ver que también dependiendo de las zonas corporales del paciente pediátrico, de las diferentes edades, vamos a ver que también tiene una nomenclatura y una porcentualización. Y esa porcentualización igualmente me va a dar un resultado de 100%. Obviamente a mayor superficie corporal quemada, mayor va a ser el riesgo de deterioro que presente mi paciente. Entonces aquí sí es bien importante que ustedes cuando valoren una quemadura sepan que nosotros tenemos que evaluarla de acuerdo con estas dos escalas para determinar primeramente qué pronóstico pudiera tener. Ahora, yo hace ratito les mencionaba que el tratamiento inicial para una quemadura no era colocar inmediatamente agua fría, ni agua caliente, ni cubrirlo, ni no cubrirlo, etcétera, etcétera. Lo que nosotros siempre manejamos idealmente es la eutermia y nosotros utilizamos papel aluminio. ¿Por qué? Porque el papel aluminio lo va a aislar, lo va de alguna manera a mantener su temperatura de que ni guarde calor, ni pierda calor, ni gane calor. Entonces lo va a mantener ahí estable. Seguido de esto, recordemos que las quemaduras
de segundo y tercer grado primordialmente también requieren de un manejo de precauciones estándar. Recordemos que esto lo vimos en la clase de antisepsia cuando nosotros iniciamos prácticamente este módulo. Y aquí lo que me interesa que ustedes sepan es que las quemaduras normalmente se van a utilizar diferentes agentes terapéuticos. En el caso de los de segundo grado, normalmente pueden ser tratamientos intravenosos, pueden ser pomadas antisépticas, que las más comunes son la isodiazina de plata o sulfadiazina de plata, lo que es el Sufrexal, que es otra pomada antiséptica. En algunos casos utilizan o pueden utilizar vaselina, glicerina como humectantes únicamente. Sabemos que en el mercado existen N cantidad de productos que nos van a ayudar a mejorar las condiciones clínicas de la piel, así como hay también apósitos hidrocoloides que de alguna manera nos van a ayudar a reepitelizar algunas heridas como secuelas de las consecuencias de las quemaduras. Entonces, en el manejo de las quemaduras, recuerden que también es importante que ustedes deben de utilizar sus precauciones estándar. En el caso de las de tercer grado, ya por definición propia del diagnóstico clínico, nosotros tenemos que utilizar lo que se conoce como aislamiento protector. Es decir, se le tienen que dar los cuidados de máxima barrera para evitar que este paciente se complique. ¿Por qué? Porque el paciente puede presentar una infección sistémica, el paciente va a tener una deshidratación, el paciente va a tener un choque hipovolémico por la gran cantidad de volumen que va a perder por las quemaduras. Entonces, aquí sí es importante que nosotros inmediatamente también cuando tengamos pacientes de este tipo, la restitución de volumen con cristaloides o soluciones coloides, vamos a ver que también vamos a administrar algunas soluciones de peso molecular importante, como lo que es el pentalmidón, podemos administrar lo que es la albúmina, ajá, para que de alguna manera hidratemos y tratemos de mantener la volemia de este paciente. Y en general este es el manejo de las quemaduras a nivel hospitalario. Recordemos la antibioticoterapia que también tiene que ser de amplio espectro para evitar que proliferen los microorganismos. En general esto es el manejo de lo que nosotros vamos a considerar como eh, heridas en general. ¿No? Ahora bien, en cuestión de las lesiones osteoarticulares, que también es otro problema que nos debe de importar muchísimo en un ambiente hospitalario. ¿Por qué? Porque hay que hacer diagnósticos diferenciales de las causas que pudieron llevar a una lesión osteoarticular. Vamos a ver primeramente que nosotros como lesiones osteoarticulares tenemos nuestra primera definición que es el esguince. El esguince recordemos que nos va a decir que es la separación momentánea de las superficies articulares, es decir, que hay un sobreestiramiento de las capacidades máximas que tenía nuestra extremidad y sufre una ruptura parcial de los ligamentos, de las fibras musculares que presenta en este momento mi paciente. Por lo tanto, va a generar un desgarre. Aunque continúan en contacto las cabras articulares de los huesos, pero vamos a ver estos cambios importantes en la representación del dolor y de las diferentes complicaciones que vamos a analizar en este momento. Los esguinces, recordemos que al ser considerados unas lesiones relativamente menores de todo lo que es el sistema osteomuscular, vamos a ver que tienen ciertos grados. Vamos a tener esguinces de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. En el caso de los esguinces de primer grado, nosotros vamos a ver que la incapacidad funcional de la extremidad puede ser mínima, es decir, que no representa mayor problema para poder movilizar esa extremidad del paciente.
¿Por qué? Porque no va a haber tanto edema, puede haber una funcionalidad en la mecánica articulatoria que le permita funcionalmente a la articulación todavía ser útil, pero vamos a tener segundo grado cuando ya empieza a representar un problema más significativo para el paciente. Es decir, que no pueda mover completamente la extremidad, que haya mayor dolor o mayor inflamación y que por lo tanto se tenga que utilizar otro dispositivo ortopédico para apoyar en la marcha o una ferulización o un vendaje para mejorar tanto el dolor como la inflamación de la extremidad. Y cuando ya tenemos un esguince de tercer grado, pues nosotros básicamente lo que vamos a ver aquí es que el paciente automáticamente no presenta la capacidad para realizar sus actividades normales, porque hay una limitación total, hay una restricción total del movimiento, hay un dolor intenso, hay edema y por lo tanto la mecánica articulatoria está limitada. ¿Esto qué me quiere decir? Que por lo tanto mi paciente tiene un esguince que puede comprometer de alguna manera todos los tejidos circundantes porque hay una ruptura total de ligamentos, de tendones, incluso del paquete vascular si así lo quieren ver, porque incluso van a ver que ese paciente se va a poner la extremidad o la zona afectada de un color morado por la acumulación de sangre que puede haber en este tejido. Puede haber un derrame articulatorio en caso de que sea una articulación que cuenta con líquido sinovial. Entonces, aquí sí es importante que nosotros en este sentido sepamos qué es lo que debemos de hacer. En el caso de lo que son los esguinces de primer grado, en las primeras 36 a 48 horas dice que debemos de aplicar frío específicamente en la zona afectada, en forma de bolsas frías o compresas. Y esto es bien importante porque recordemos que los primeros cambios que se van a manifestar como parte de un esguince es el proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio lo vamos a nosotros poder conservar o mantener de alguna manera tranquilo, digámoslo así, es con la colocación de frío. Podemos utilizar hielo directamente, obviamente con un protector para que no que generemos quemadura, o podemos utilizar hielo tipo frappé para que nosotros empecemos a tratar esta zona afectada. El reposo absoluto de la articulación mediante la inmovilización, yo les decía que normalmente cuando es de primer grado podemos utilizar lo que son vendajes o algunas férulas como dispositivos de inmovilización. Además de que sabemos que el hecho de que tenga un daño la articulación, pues muy probablemente va a verse o va a continuar siguiendo la inflamación. Entonces aquí es importante recomendar la elevación de la zona lesionada, el brazo, el cabestrillo y la pierna horizontal para evitar que la sangre se congestione en esta zona afectada por la inmovilidad o por el desuso, como se denomina clínicamente, y que continúe con la o con el daño y la limitación que presenta. Otro problema que nosotros vamos a diferenciar en el preámbulo de las lesiones osteoarticulares, pues son las fracturas. Las fracturas, pues nosotros vemos que es la pérdida de la continuidad de la integridad ósea y se denomina este término la ruptura del hueso, simplemente. Puede ser cerrada porque a lo mejor el traumatismo que condicionó una fractura, que es la aplicación de una fuerza mecánica, condicionó que ese hueso se rompiera y que pueda estar intacto la parte de la piel. Y puede ser que también a lo mejor esta fuerza o esta mecánica, vamos a ver que, o la cinemática del accidente, condicione que se abra la piel y se exponga el hueso como tal, lo que nosotros le denominaríamos como una fractura expuesta. Y aquí viene la definición clásica. Fractura cerrada es aquella en la cual el hueso se rompe y la piel permanece intacta, pero que puede ser con minuta cuando únicamente es una sola proporción de hueso que se fractura, o puede ser multifragmentaria cuando hay varios fragmentos de hueso compuestos en la fractura. Ajá. Podemos tener una fractura abierta cuando implica la presencia de una herida abierta y la salida de un hueso fracturado hacia el exterior. En el caso de las fracturas cerradas, nosotros podemos tener diferentes presentaciones clínicas, como es la fractura en tallo verde, como es la fractura en espiral, cuando es la fractura transversal o cuando es una fractura oblicua o en ala de mariposa, como se le conoce clínicamente.
Los signos y síntomas de una fractura en comparación a cualquier otro problema osteoarticular siempre se va a diferenciar por que va a haber porque va a haber la presencia de un dolor muy intenso. Eso es primordial cuando hay una fractura. Va a haber la pérdida de la funcionalidad. El paciente realmente no quiere, no desea que sea movido. ¿Por qué? Porque sabe que si se mueve va a empezar con un dolor todavía más intenso. Que haya aumento de volumen, que haya deformidad de la extremidad, como hace ratito veíamos en el caso de las heridas. Cuando hay un aplastamiento, por ejemplo, no solo se puede ni se debe de suponer la herida, también tenemos que radiológicamente corroborar que no haya una fractura de por medio, que sabemos que también las fracturas, de acuerdo a su complejidad, pueden ser fracturas desplazadas o no desplazadas. Cuando las fracturas son desplazadas, vamos a ver que el tratamiento va a cambiar completamente diferente, porque aquí ya habla de que puede haber un daño o un deterioro neurovascular. Y si no se corrige, pues puede formar otro tipo de complicaciones, como en el caso de la trombosis venosa o lo que conocemos también como tromboembolia pulmonar, como consecuencia de una fractura. Cuando la fractura, por ejemplo, no está desplazada, aquí lo recomendable en algunos de los casos y dependiendo de la funcionalidad de cada persona, vaya, y de las condiciones clínicas que presenta, consiste en la mayoría de los casos de la colocación de aparatos de yeso. En el caso más simple, primero se debería de inmovilizar para posteriormente pasar al aparato de yeso y hacer una inmovilización total. Recordemos que en una fractura el signo más característico tanto del dolor va a ser el aumento de volumen o la inflamación. Aquí es en donde yo quiero que ustedes hagan ese énfasis en relacionar completamente eh, estos signos y síntomas para evitar complicaciones. Ahora bien, en cuanto a la inmovilización, pues sabemos que para realizar una movilización externa en primeros auxilios, es decir, la primera ayuda que nosotros vamos a otorgar a un paciente que tiene una fractura, podemos utilizar materiales simples como mantas, pañuelos, vallas, vendas, tablas de madera, palos, ramas de árboles, etcétera, etcétera. Pero la idea clásica antes de hacer algo, siempre ante toda la urgencia que exista, lo primero que tenemos es que evaluar la escena que se presenta del accidente, porque a lo mejor el paciente está tirado en vía pública, a lo mejor en una circulación de tránsito, y yo no me voy a arriesgar a que me atropellen a mí. Primero es valorar mi escena. Si a lo mejor el paciente está en una construcción donde se cayeron diferentes muebles, pues también tengo que asegurar el entorno para yo poder prestar la ayuda. En función de esto, también es importante que yo considere la capacidad que tengo para poder prestar la ayuda. Lo primero que tenemos que hacer es la valoración. Y se dice que si un paciente está tirado y que no quiere que lo muevas, lo primero que tenemos que hacer es interrogar sobre lo que ocurrió. Posteriormente, nosotros tenemos que cerciorarnos de que los signos y síntomas que presenta mi paciente sean acorde o no a una fractura. Hay muchos problemas osteoarticulares que van a coincidir, así como vimos en los diferentes tipos de choque, que hay signos y síntomas que pueden ser parecidos, hay que hacer diagnóstico diferencial. En el mejor de los casos, para una fractura, la valoración de una fractura, siempre es utilizar tanto la visión o la observación como la palpación. No vamos a manipular al paciente, que quede claro, no lo vamos a movilizar como tal. Únicamente lo que vamos a diferenciar con la palpación es la integridad de la continuidad del hueso. ¿Para qué? Para ver si hay signos de algo que se llama crepitación. Crepitación se llama el choque que existe entre dos huesos o entre dos partes o fragmentos de hueso que están fracturados. Y obviamente al existir eso, pues ya automáticamente doy por hecho de que mi paciente está fracturado y lo que sigue ahora sí es ver la forma de inmovilizar correctamente a mi paciente. En algunos casos ya se han implementado diferentes medidas más allá de lo que nosotros acabamos de leer en la diapositiva para poder inmovilizar un paciente. Utilizamos a lo mejor algo que se llama férulas neumáticas, es en donde se introduce la extremidad o ya sea pélvica o la extremidad superior, parecieran como bolsas de plástico y que posteriormente se inflan y eso pues de alguna manera ya le da un soporte
a la fractura para que no pueda ser movilizada durante este traslado al hospital. Porque una de las complicaciones, recordemos que aparte de los signos neurovasculares, también pudiera ser el desplazamiento de la fractura. Hay también algo que se conoce y que deben de saber, lo que se le denomina síndrome compartimental. El síndrome compartimental es cuando ya hay una destrucción de los vasos sanguíneos, venas, arterias, nervios, tendones, ligamentos, músculo, fascia, de todo completamente en la zona de la afectación de la fractura. Y si esto no se atiende oportunamente, hay un riesgo inminente de que el paciente pueda perder la extremidad. Entonces, sí es importante que en la inmovilización ustedes consideren todos los elementos que estén a su alcance, pero primordialmente valoren la integridad de su paciente. ¿Para qué? Para poder establecer el diagnóstico y saberlo canalizar y referir oportunamente a los diferentes centros hospitalarios. En general, pues estos son temas que son de los más críticos, son temas de los que nos competen mucho en el ambiente hospitalario. ¿Por qué? Porque son pacientes que vamos a ver todos los días. Me queda claro que la experiencia la vamos a ir adquiriendo ustedes, tanto como yo, porque esto no se queda aquí. Son conocimientos dinámicos, los vamos a manejar a lo largo de nuestra vida si es que así deseamos seguir en el hospital en donde trabajamos por muchos años más, y que también nos van a representar una ayuda muy significativa para nuestras vidas personales. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros vamos a poder prestar la ayuda tanto a familiares y, mejor aún, vamos a capacitarnos mejor para prestar la ayuda a las personas que atendemos en los hospitales. Vamos a eficientar la calidad de enfermería. Les voy a dejar posteriormente unos videos que yo pienso que les deben de poner mucha atención, porque ya nosotros vimos la parte teórica. Claro que la parte teórica es completamente diferente a la parte práctica, es decir, ok, el libro dice esto, pero en la vida real, ¿qué hago? En la vida real, lo más cercano que hacemos nosotros es lo que viene plasmado en estos videos. Para que ustedes de alguna manera tengan ese concepto, les repito, es algo que vamos a hacer toda la vida. Es algo que vamos a poder manejar de manera independiente y que vamos a formar parte de un equipo. Acuérdense que ustedes, la mejor ayuda que pueden prestar al equipo es saber por qué hacen las cosas. Y estos videos que les voy a proyectar más adelante, o que les voy a dejar para que los vean, tratan de transmitir eso, que ustedes vean el por qué se hacen las cosas, en qué momento las tengo que hacer o en qué momento las tengo que dejar de hacer. Hay pacientes, por ejemplo, en el caso del RCP, en donde nos dicen, bueno, pues es que yo duré una hora haciendo RCP y el paciente salió. Sí, claro que sobrevivió el paciente, pero ¿bajo qué circunstancias? Daño neurológico que le imposibilita hablar, que le imposibilita caminar, que le implica no mover ninguna extremidad. Eso no es calidad de vida. Y también es importante que también tengamos consideraciones éticas. Dicen las guías de práctica clínica que el tiempo máximo es entre 10 y 20 minutos, ya siendo 20 minutos una escala muy catastrófica ante las posibles secuelas neurológicas que van a ser irreversibles con las que va a vivir mi paciente. Si un paciente yo no lo rescato a los 10 minutos, prácticamente el escenario ya es completamente malo en cuanto al pronóstico para la vida y la función. En el caso de los pacientes pediátricos, se recorta muchísimo el tiempo de pronóstico. Si al primer minuto de detectar el paro no se hace nada, y aunque se haga todo, el 99% de porcentaje de que sobreviva un paciente pediátrico al paro cardiorrespiratorio es prácticamente nula. Entonces vean la diferencia y el tiempo que tenemos nosotros para actuar en estos casos de urgencia, para que ustedes también sepan hasta dónde es ético mi acción, hasta dónde soy responsable profesionalmente de lo que está a mi alcance. Y hay situaciones legales, ojo, ya nosotros vimos también y también conocimos las situaciones en las que yo puedo incurrir, para que nosotros el día de mañana no nos sorprenda que estemos en una situación médico legal por negligencia, por omisión, por desconocimiento de lo que nosotros estamos realizando en la práctica médica. Esto se los dejo mucho, mucho, mucho de tarea para que siempre se lo lleven en la vida práctica, la responsabilidad profesional. Muchas gracias y buenas noches.